Pues qué bueno que estamos juntos. Vamos a dar gracias para iniciar este día. Padre, cada día es especial porque tú lo has preparado para nosotros. Este día lo es también. Y te damos gracias por lo que estás haciendo en cada país, en cada vida, en cada familia, que está aprendiendo a escucharte, a recibirte, a creerte en la fe que tú provees y a permanecer en el poder de tu fuerza para estar firmes ante toda acechanza del enemigo. Gracias por lo que hoy has preparado para darnos. Estamos aquí con corazones abiertos y humildes para recibirte y para ser vivificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hemos estado recibiendo del Espíritu Santo este maravilloso regalo que es la obra de santificación. Y estamos empezando a entendernos en la nueva creación que ya somos por gracia y a comprender que el trabajo de Dios ha hecho posible que nazcamos de nuevo y que tengamos el privilegio, el honor de nacer de Él y por lo tanto de ser hijos naturales de Dios. Y cada vez que hables o escuches al Espíritu Santo hablarte de la adopción que hoy vives, recuerda que esa adopción es por nacimiento, no es por, ¿cuál es la palabra? En la Escritura se usa una palabra que es muy fuerte y es advenedizo. Y quiere decir que fuiste añadido, pero no eres. O sea, no somos hijos postizos de Dios, sino somos hijos naturales de Dios. Y ahora nuestro asunto es permitirle a nuestro Padre completar, perfeccionar esa obra en nosotros. Y el proceso ahora se dedica y se enfoca a la renovación de tu entendimiento. Quiero invitarte a ir a Tito, el capítulo 3, y empezando en el verso 3, vamos a escuchar aquí al Espíritu Santo hablarnos algo maravilloso que nos va a ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad que nos constituye hijos de Dios. El Espíritu Santo empieza en el verso 3 de Tito 3 hablando de lo que fuimos y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo te queda eso? ¿Es un testimonio fiel de lo que fuimos? Sí, algunos todavía estamos batallando con vestir al santo, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? O sea, de ponerle moñitos al ser humano y hacerlo aparentar ser algo mejor de lo que es. Pero a los ojos de Dios, Él, bienvenida, Aurea. A los ojos de Dios, Él ve las cosas y las habla como son. Y entonces nuestro Padre nunca jamás ha tenido ilusiones de que un ser humano pueda, de alguna forma, ser
bueno a sus ojos, porque él ve con toda claridad la naturaleza humana. Y por eso en Mateo 7 Jesús dijo, el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Sí? Pero aquí está lo maravilloso de esta declaración. Nosotros también éramos, ¿sí? Ya no somos. Y luego dice, el versículo 4, Tito 3, verso 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos versículos de la Escritura son sumamente importantes porque describen la obra de Dios, ¿sí? Basado en verdad, la verdad de la naturaleza humana, incontrovertible, la verdad de la persona de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres. ¿Qué hizo? Nos salvó. ¿Sí? Pero fíjate, vamos a unir esa frase, nos salvó, con el final del versículo 7. ¿De qué se trata la salvación? Pues se trata de que vengas a ser heredero de Dios. ¿Sí? No se trata de que Dios te saque del apuro, ¿no? Y te diga, bueno, ahora sí, apórtate bien, ya no metas la pata otra vez y a ver cómo te va, buena suerte. Sino que se trata de ser hechos herederos de Dios. Y para ser heredero, tienes que ser hijo. Y Dios no tiene hijos postizos o advenedizos. Tienen que ser hijos naturales, nacidos de su simiente. ¿Okay? Y entonces cuando dice nos salvó, está incluido el paquete completo. Y lo da por hecho, no dice nos está salvando, nos va a salvar, a lo mejor nos va a salvar, sino lo da por hecho, nos salvó. Y luego el Espíritu Santo describe 3 etapas muy específicas del proceso de la salvación. Dice, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y tercero, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, vamos para poder ubicarnos en la salvación que Dios está operando en nosotros, tenemos que comprender estas 3 etapas del proceso de la salvación en nuestra vida. La salvación por misericordia es la obra consumada por Jesús. Jesús vino a la tierra con el fin de redimirnos. Gálatas capítulo 4 dice, cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el tiempo a su madurez, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley, para que redimiese a todos los que estábamos sujetos o esclavos al esquema de la ley. Pero luego añade, con el fin
de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Entonces la salvación por misericordia es la obra consumada por Jesús, que empieza con su nacimiento, empieza aquí en la tierra, porque esto tiene su origen desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios, pero se concreta con el nacimiento de Jesús y se culmina con su resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Y cuando Jesús resucita de los muertos, entonces queda sellada la salvación por misericordia. ¿Y qué es eso? Pues es que Dios, es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús aseguró eso, pagando por el pecado, siendo hecho maldición por nosotros, siendo juzgado como pecado, condenado y ejecutado como pecado, para luego ser resucitado sin pecado y ser el autor de nuestra salvación, como lo explica el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Y un paréntesis aquí importante. Si tú y yo no nos invertimos en permitirle al Espíritu Santo abundar esta verdad en nuestros corazones, pues no vamos a crecer en ella. ¿Sí? Es muy importante que tus días estén saturados de la administración del Espíritu a tu espíritu, guiándote a la Escritura, revelándote la verdad que está preparada por tu Padre para ti, de forma que crezcas en la salvación que te ha sido dada. Se cierra el paréntesis. La salvación por misericordia queda asegurada. Jesús asciende y el Espíritu Santo desciende. ¿Sí? Y entonces esa parte, ese fundamento está disponible a toda la humanidad presente y la humanidad pasada, porque Dios hizo justicia a todos. De tal forma que, por ejemplo, en la Escritura el Espíritu Santo nos abre una cortina, nos abre una ventana para que podamos ver la misericordia de Dios manifestada a la generación de los tiempos de Noé, la generación más corrupta y más perversa que jamás haya existido. La Escritura nos dice en la carta de Pedro que Jesús fue en espíritu a predicarle a los espíritus, a esas personas que habían rechazado la invitación de Dios en su humanidad, en su esclavitud, a la maldad. Y Jesús fue y les predicó. Sí, porque Dios hizo justicia a toda la raza humana. Y entonces la salvación por misericordia, Tito capítulo 3, para los que están integrándose, Tito capítulo 3, versos 4 al 7, es donde estamos enfocados en este día. La salvación por misericordia hace disponible el acceso a la adopción divina a todas las personas, sin excepción. Y ahora entramos a la salvación por el lavamiento de la regeneración. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración es el hacernos una nueva criatura. ¿Sí?
Y eso ocurre, Dios lo opera en cada persona que recibe a Jesús, que recibe a Dios como Padre, que recibe la adopción de hijos. Porque léelo en Gálatas 4, 5 al 7 también, que el propósito de la redención es que recibiésemos la adopción de hijos. Lee Efesios capítulo 1, donde Dios dice que Él nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos. Entonces, en ese momento en que yo recibo a Jesús, Dios opera el lavamiento de la regeneración. Regenerar quiere decir volver a generar, volver a hacer. Y es precisamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos vuelve a hacer. Y es una operación maravillosa, pero es instantánea. ¿Sí? Yo vengo a Dios como hijo de Adán, cargado de maldición, lleno de maldad, un ser opuesto a Dios, una naturaleza corrupta, un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios recibe. ¿Sí? Y Él no se hace ilusiones de que yo le cumpla, que yo le obedezca. Él conoce el corazón humano. Pero Él tiene la solución. Porque Jesús ya estableció la salvación por misericordia. Entonces, Dios puede ahora integrarme a Jesús. Y Romanos capítulo 6 nos explica cómo es hecho el lavamiento de la regeneración. Por eso es un bautismo. Dios me recibe, me une a Jesús en su muerte. ¿Sí? Es el único punto de entrada que tengo. No puedo entrar a Jesús en su santidad, en su gloria, porque allí no tengo acceso. Vengo cargado de todo el pecado que es la naturaleza humana. Pero en su muerte Jesús fue hecho pecado. Y es allí donde puedo ser unido a Jesús con el propósito de que Dios pueda juzgarme juntamente con Jesús. Estoy hablando del ser humano, el pecador, ¿de acuerdo? Dar su sentencia sobre el pecado, porque Dios no hace trampa, Él hace justicia, y darme muerte juntamente con Jesús. Esa es la salvación por el lavamiento de la regeneración. Romanos capítulo 6 dice con toda claridad, en los primeros 6 versículos, primeros 11 versículos, si quieres el pasaje completo, explica este proceso del lavamiento de la regeneración. Y dice que Dios nos une a Jesús por el bautismo para muerte. Porque si lo que Dios no hace es Él no mezcla las cosas santas con las inmundas. El corazón, el espíritu humano no tiene nada que ver con lo divino. Y entonces, en la primera obra de la salvación por regeneración es traer a juicio y traer a fin el ser humano que fuimos. Y Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo,
con el propósito de que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Sí? No dice que sea limpiado, reeducado, rehabilitado. No, no, no. Destruido. Para darme absoluta libertad del dominio del pecado. Y Romanos 6:7 dice esto, y es una declaración maravillosa que necesitas procesar con Dios para que la escriba en tu corazón. Dice, y por cuanto he muerto, he sido justificado del pecado. Escucha eso en tu corazón. Y por cuanto he muerto, he sido justificado del pecado. Esto es completamente correcto y justo, pero va en contra de toda la enseñanza que dice que habla de la muerte sustituta de Cristo, que es una enseñanza que permea el mundo cristiano, pero que realmente es un gran error, y todo error se vuelve engaño. Y no estamos aquí para debatir teología, pero es importante señalar que si cualquiera de nosotros ha estado bajo esta noción de que Cristo vino a morir en mi lugar para que yo no muera, eso crea un terrible problema en tu entendimiento. Porque entonces lo que resulta de ese engaño es que, uno, Dios hizo trampa, porque siendo merecedor de muerte, no me la dio. Y entonces a algunos sí les da su merecido y a otros no. Y ahí ya no hay justicia. ¿Sí? Dos, resulta en que yo vine a Cristo como hijo de Adán, de la naturaleza humana, y sigo siendo de la naturaleza humana después de venir a Cristo. Eso es lo que resulta de ese engaño, de ese error. Porque como no he muerto, pues sigo siendo el mismo. ¿Te das cuenta? Y entonces todo lo demás que Dios me habla y me dice que yo debo de ser, pues se vuelve inalcanzable, porque pues ¿cómo voy a aspirar a ser como Jesús es si yo vengo de otra simiente? Si yo soy de la especie humana y Él es de la especie divina. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que escuchar al Espíritu Santo con claridad y recibir la muerte con Jesús. Es un regalo dado por gracia, que no toma esfuerzo ni nada de eso. Es igual como abres el corazón y recibes a Jesús, así también recíbete crucificado juntamente con Él, para que el ser humano que fuiste deje de ser. Y cuando recibes eso, entonces puedes recibir lo que sigue. ¿Y qué sigue? Pues Dios no nos deja muertos, sino que nos resucita juntamente con Jesús. ¿Te das cuenta?
Pero lo que resucita juntamente con Jesús es un ser santo. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Es un nuevo espíritu. No es el espíritu humano. Otra vez, Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, y por cuanto eres hijo o hija, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama o llama a Dios papá. Romanos 8:15 dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora puedes llamar a Dios Abba, mi papá. Entonces, esta es la obra de la regeneración, es volverme a hacer. ¿Sí? Y es maravillosa, es una obra poderosa, es ejercida por Dios. Él tiene toda la capacidad, el poder para hacerlo. Y así, soy una nueva criatura. ¿Qué tal? ¿No les parece muy bueno eso? Pero no ha terminado la obra de la salvación. Recuerda, hay 3 etapas, 3 operaciones de Dios. Misericordia, la obra que Cristo consumó con su resurrección. Lavamiento de la regeneración, la obra que destruye al ser humano que fui y crea una nueva persona en mí que es nacido de Dios, un hijo natural de Dios. ¿Qué sigue? Tito capítulo 3 otra vez dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora viene la obra de Dios para renovar ¿qué? De la nueva criatura. Pues si es nueva, todo es nuevo. Ah, pero hay un elemento de la nueva criatura que tiene que ser renovado. Y ese es su entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu entendimiento. Para que compruebes, eso habla de la vivencia, no nada más de los conceptos. El entendimiento de la nueva criatura no se basa en conceptos, sino se basa en vivencias divinas. Para que compruebes que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces tu manera de pensar sea idéntica a la mente de Jesús. En 1 Corintios 2 se nos explica un poco más en detalle ese proceso de la renovación que el Espíritu Santo lleva a cabo. Y dice que el Espíritu de Dios conoce todo lo que Dios es y todo lo que Dios sabe. Luego dice algo maravilloso, dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque ¿qué pasa cuando no sabes? Pues cuando no sabes, ignoras. ¿Estás de acuerdo? Y la vida en ignorancia produce graves problemas, descritos por el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4, otra vez versículo 1, donde dice, también les digo esto, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo. Y cada uno de nosotros, mientras no crezcamos en entendimiento divino, continuamos sufriendo el problema de la esclavitud humana, porque no sabemos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, a veces hablamos de lo que no sabemos, ¿no? Hablamos humanamente de lo que Dios dice en la Biblia, pero no hablamos las palabras del Espíritu. Hay una gran diferencia. La Biblia por sí misma, Dios nos advierte de lo que sucede. Y Él dice, la letra mata. El Espíritu da vida. Regresamos a 1 Corintios 2. Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y entonces eso nos empieza a ubicar, ¿sí? Si tú le has creído a Dios, has recibido su palabra y ha resonado en tu corazón que Él envió a Jesús, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué unigénito? Porque cuando Jesús vino no había más hijos. Es el único. Y vino para que nosotros por medio de Él tengamos ahora acceso a esta nueva existencia en la que nacemos de nuevo, nacemos de Dios y somos hechos hijos de Dios. Y si eso lo has creído y lo has recibido en tu corazón, entonces no puedes quedarte en la existencia humana. Tienes que recibir la salvación por el lavamiento de la regeneración. Que sencillamente quiere decir recibir el bautismo en Cristo, recibir la muerte con Cristo, recibir tu nuevo nacimiento, recibir la resurrección con Cristo y saberte una nueva persona, nacida de Dios. Y una vez que recibes eso, ¿qué sigue? La renovación de tu entendimiento, pero como nueva criatura. Y entonces, como nueva persona, recibes el ministerio del Espíritu Santo, que quiere decir, en términos prácticos, los servicios que el Espíritu Santo te provee para que tú tengas conocimiento vivencial de todo lo que tu Padre te ha concedido. Y en ese ejercicio de estar recibiendo todo lo que tu Padre te ha dado por el ministerio del Espíritu Santo a tu espíritu, vas a crecer para salvación. Vas a crecer en la nueva creación que hoy eres como hijo o hija de Dios.
Primera de Corintios 2 explica que el espíritu acomoda lo espiritual con lo espiritual. ¿Puedes ver eso? Es una construcción que él va haciendo en un nuevo entendimiento. Va poniendo las piezas en su lugar, en orden, y las va armando dentro de ti con el propósito de que tú puedas vivir la vida que te corresponde como hijo o hija y heredero de Dios. Y eso no depende de lo que tú logres, del esfuerzo que le pongas, sino depende de que tú recibas lo que el Espíritu Santo te ministra. Y allí es donde se conecta la instrucción del Espíritu a tu espíritu, que tenemos que aprender a vivir cada uno. Y lo hace bien sencillo, tan sencillo que es insultante al intelecto humano. Si el intelecto humano se siente insultado cuando Dios te la pone tan fácil. Pero aquí está la palabra de Dios. Dice, mira, esto es lo que te corresponde a ti. Desecha. Esta es Primera de Pedro, capítulo 2. Desecha toda malicia, toda envidia, todas las detracciones, o sea, todo lo que es la naturaleza humana. Ya no te metas ahí. Tú tienes que aprender a decir no. Ya no soy de esa naturaleza. Ya no como de eso. Ya no recibo eso. Ya no soy esa persona. El que no aprende a identificarse consigo mismo como nueva creación, nunca crece en la naturaleza de Dios. Puede volverse alguien que sabe mucha Biblia humanamente, la habla humanamente, pero no la vive. Yo ya estuve ahí por muchos años. Entonces, la primera instrucción del Espíritu Santo es desecha. Y todos sabemos desechar, ¿verdad? Ya no. Y realmente lo dice en términos fuertes. Lo dice, una mejor traducción sería aborrece eso. Y luego te dice cómo vivir quién eres. Y dice, y como niño recién nacido. ¿Tú crees que el niño recién nacido se pone a pensar, tengo hambre? Eso quiere decir que mi estómago está vacío, quiere decir que si no tomo leche me voy a deshidratar, eso quiere decir que más vale que mi madre esté bien vitaminada y que todo su organismo esté funcionando bien para que me dé lo que yo necesito, si no, pues voy a tener problemas. ¿Te parece eso el razonamiento de un recién nacido? Absurdo, ¿verdad? Pero ¿cuánto de eso estamos nosotros haciendo con nuestro Padre? ¿Eh? Nos damos permiso todavía de usar el razonamiento humano y queremos acomodar todas las cosas para que se conecte lo divino a eso, y eso no va a suceder. El trabajo de Dios en ti es puro. No, Él no va a contaminar su trabajo con lo humano. Y entonces es cuando aprendemos a desechar lo humano en nosotros. No te metas con el vecino. Ese no es tu asunto. Tu asunto eres tú.
¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué queda? Pues queda lo que dice el Espíritu. Como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Vamos a permitirle al Espíritu Santo explicarnos esto a cada uno, ¿de acuerdo? Si ya lo estás viviendo, lo que hoy te hable, pues va a reforzar lo que ya te ha mostrado. Pero si esta no es todavía tu práctica constante, entonces la palabra de hoy es para que te ubiques en la salvación, o estás fuera de la salvación por misericordia porque no has creído en Jesús, o ya creíste que Dios envió a su Hijo, pero todavía no te recibes como muerto al pecado juntamente con Cristo y vivo para Dios como una nueva creación. Entonces necesitas vivir con Cristo esa muerte, la salvación por regeneración, para que te sepas una nueva creación. Y si ya hiciste eso, si ya vives eso, entonces ahora entiende que la próxima etapa es la renovación en el Espíritu Santo. Y las bases son desechar que mi ser participe en las cosas humanas. Ejemplos. Un ejemplo de las elecciones en México. Para poner el dedo en la llaga el día de hoy, ¿no? Si yo me doy permiso de usar mi intelecto, mis opiniones, mis conceptos, mis experiencias humanas, para razonar por mí mismo cómo están las cosas, estoy participando de la naturaleza humana voluntariamente. Y puedo orar, ¿no? El humano hace muchas oraciones. Pero son oraciones absurdas a los oídos de Dios. Si he nacido de nuevo, si soy una nueva persona, si ahora soy participante en la naturaleza divina, entonces mi proceso interno es, vienen noticias, la gente dice, ¿qué permito en mi corazón? Y Dios me dice, no te vayas solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Escúchame. Eso es desear como un niño recién nacido. Porque la leche espiritual te es dada con palabras divinas. Jesús lo explicó en Juan capítulo 8 cuando dijo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Pues fíjate la diferencia entre ¿qué pienso? A ver, ¿qué pienso? Es que yo pienso, es que yo pienso. No, es que esto, que. Y ahí me pongo a orar, Padre Santo, es que la cosa está terrible, bla, 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 bla. Todo de un entendimiento entenebrecido.
Porque así lo describe Dios. El entendimiento humano es un entendimiento entenebrecido. El proceso correcto es estar escuchando al Espíritu Santo. Porque sabes que Abba quiere hablar a tu corazón lo que Él piensa sobre las elecciones, sobre el país, sobre tu ciudadanía en ese país, etcétera, etcétera. Un poquito diferente, ¿no? Y o me ocupo de recibir lo que Él tiene preparado para mí, o al no recibirlo, desecho lo divino para estar permitiendo que lo humano me mortifique. Porque ese es el producto del ejercicio humano. Descrito escrituralmente, Romanos capítulo 8, dice lo siguiente: los que son de la carne, de la naturaleza humana, piensan en las cosas de la naturaleza humana. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas de la naturaleza divina. Y luego dice, el ocuparse de la naturaleza humana produce muerte. Todo es un ejercicio mortificante. Juan Pablo, hay un micrófono abierto. Y el ocuparse de la naturaleza divina produce vida. ¿Ves por qué Dios te dice tienes que aprender a elegir? O recibes muerte o recibes vida. Recibes muerte cuando no recibes vida. Entonces, la obra de salvación en la que todos los que hemos nacido de Dios tenemos que aprender a estar ocupados en ella es la obra de la renovación en el Espíritu Santo. Y es sencillo. Por eso dije, es tan sencillo que se vuelve un insulto al intelecto humano. Porque lo que Dios prácticamente nos dice es, no pienses por tu cuenta. Aprende a no pensar antes de escuchar. Ese es el nuevo orden de tu vida. Cuando le permitimos a Él aclararnos sus razones, Él no está tratando de limitarnos. Todo lo contrario, está buscando darnos plenitud de vida. ¿Sí? Qué diferente es cuando tu espíritu recibe los pensamientos de Dios y se multiplican adentro de ti. En el Salmo 139 tenemos una descripción de esto cuando David dice que habla de los pensamientos de Dios. Son tantos que no los puedo enumerar. Pero ¿qué estaba haciendo? Escuchando. Y Dios multiplicaba sus pensamientos y se los mostraba a David. Y ahí hay placer, ahí hay deleite, ahí hay seguridad, allí hay paz. Allí hay vivificación. Allí no sale uno todo mareado. No, pues a ver cómo nos va, mano, porque la cosa está difícil, ¿eh? Y yo francamente no veo cómo. Pues sí, pues ¿cómo vas a ver? Si no quieres recibir la visión del que ve.
Queremos seguir siendo topos en lugar de ser hijos de luz. Pero como hijos, por gracia, se nos ha dado acceso a todo lo que Dios sabe. ¿Te imaginas la grandeza de eso? ¡Wow! Entonces, los hijos tenemos una vocación, nada más, un llamamiento, y es vivir invertidos en permitir la renovación por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Si yo presumo saber, eso es humano. Si yo me conformo a la ignorancia con pensamientos como son normales a un ser humano, decir, no, pues ahí sí no, ahí sí nadie sabe, nomás Dios. Eso es conformarme a la ignorancia. Yo ahí no me meto, porque esos no son asuntos de nosotros, eso es cosa de Dios. Y bueno, ¿y tú quién eres? Tú te puedes imaginar a Jesús diciendo, no, pues ahí sí yo no sé nada. ¿Qué te puedo decir? Hazme favor. Él es la sabiduría divina. Y desde el libro de Proverbios, Dios nos invita a amar la sabiduría divina. Dice, si la buscares como buscas la plata, ¿cuántos todavía estamos en andar buscando la plata? Un pedazo de fierro, para que haya con qué comer. Todavía tenemos un entendimiento entenebrecido. Y por lo tanto demostramos nuestra necesidad de participar en la obra final de la salvación. Resumimos, porque esto es, hermanos, esto es amplio, esto es de cada día, de cada momento, estar ocupados en escuchar. Eso es toda tu ocupación. Es recibir claridad por el Espíritu Santo de este orden operativo de nuestro ser. ¿Sí? La nueva criatura opera en el mismo orden, en el mismo esquema en el que Jesús funciona como hijo. Y Jesús nos comparte y nos dice en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 14, Juan capítulo 5, Él explica cómo Él funciona. Él dice, el Hijo no puede hacer nada de su propia cuenta, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces en Jesús no hay esta cosa. ¿Y ahora cómo le hago? Caray, ahora sí me la pusieron difícil. Déjame ver si me acuerdo. A ver. Es que creo que ya viví eso. Y, sí, allá cuando estábamos haciendo el planeta no sé qué. Sí, voy a pensar. Eso es absurdo para Jesús. Jesús vive recibiendo lo que el Padre le muestra. Eso es su sistema operativo. Él no piensa por su cuenta, Él escucha, Él recibe. Él entonces participa con su Padre. En Juan 14, Él dice, yo ni hablo por mi cuenta, ni hago nada por mi cuenta.
el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Te das cuenta? Es otra naturaleza. Y esa es nuestra naturaleza ahora. Así que nuestra escuela está en, una vez que ya nos sabemos una nueva persona, es ahora que sigue. Padre, ven a renovar mi entendimiento. Porque ahora ya no se trata de que yo aprenda matemáticas o geografía o ingeniería o medicina o astronomía o qué sé yo, o teología. Ahora se trata de que yo participe en lo que tú eres y en lo que tú haces y en lo que tú sabes. ¿Qué te parece eso? Y me has dado tu espíritu aquí en mi espíritu para que Él me enseñe a participar. Entonces tengo que aprender a desechar el ejercicio humano de pensar, de sentir, de razonar por mi cuenta, para ejercer esta práctica sencilla del ser divino, desear como niño recién nacido, ser nutrido por Dios de su vida, por las palabras que Él va a hablar a mi corazón cada vez. Cada vez. Esto va a marcar un proceso profundo, profundo en tu ser de transformación. Quizá hoy te has dado cuenta que has estado mezclando las cosas y que primero piensas y luego vienes y buscas escuchar a Dios y se te arma un gran problema, porque una vez que ya nos enredamos en pensar por nuestra cuenta, nuestro espíritu ya no está vacío para escuchar libremente a Dios, ya está cargado de esto que le hemos permitido recibir de fuentes ajenas. Me decía una persona este fin de semana sobre una condición, una crisis que están viviendo. Me decía, es que yo ya busqué en toda la escritura y ya vi los ejemplos y ya me puse a orar conforme a cada ejemplo que encontré y todo suena muy bien a los oídos humanos. Pero una sencilla pregunta. ¿El Espíritu Santo te guió a hacer todo eso? No, es que yo pensé. ¿Te das cuenta? Yo pensé. No escuché. Yo pensé, yo me puse a hacer. ¿Y con cuánta paz resultaste de todo ese ejercicio? No, pues es que no sé por qué Dios no me escucha. Mi hermano, mi hermana, mira. La vida que Dios nos ha dado es perfecta. Y Él cumple. Él nunca falla. Pero Él tiene un orden. Y no busques cambiar ese orden, porque ese orden no cambia. Si yo elijo no hacer caso y sigo empeñado en que funcione a mi manera, pues sencillamente no funciona. Y por eso el Espíritu Santo dice en Gálatas 4, lo que ya escuchamos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo.
Así que ocúpate de aprender a rechazar lo humano y a recibir lo divino. Eso es primero. Lo demás, una vez que tu espíritu está recibiendo, va a ser nutrido, va a ser guiado, vas a vivir la vida de Dios y los demás pensamientos van a ser santificados o limpiados. Los esquemas de racionamientos que te han mortificado van a ser deshechos para instituir en tu ser por escritura divina, en las tablas vivas de tu corazón, los esquemas de pensamiento divino, que nunca van a ser independientes, sino que siempre van a ser, por eso son sencillos. ¿Qué hace el Hijo Divino? Escucha. ¿Cuándo? Todo el tiempo, porque no sabe hacer nada por sí mismo. ¿Qué tan complicado está eso? Yo sé lo que está sucediendo, los razonamientos, no, sí, pero está difícil. No, no está difícil, porque el poder te es provisto. Lo único que nos toca aprender a hacer es a ejercer esa elección. Los que han votado han hecho uso de su poder de elegir, ¿verdad? Ok. Pero de manera constante, tú estás eligiendo si participas de lo divino o no. Ahí está el meollo de las cosas. Todo en tu existencia de parte de tu Padre es para que lo vivas en su naturaleza, en la plenitud de su gozo, en el placer divino. Aún las crisis más profundas, voy a usar esa palabra. Bueno, ¿qué les está hablando el Espíritu Santo? ¿Quién quiere iniciar? Ruido. No hace ruido. Entonces ahorita me muestran. Bueno, hoy vamos a dar gracias entonces. Y nos vamos todos a seguir escuchando. Marco, ahí quiere Marco hablar, por favor. Esta charla me ha parecido maravillosa, porque Abba me llevó a vivir cada parte, cada elemento de esta charla. Bueno, tú has en otras ocasiones platicado de este pasaje de Tito, y pues siempre se me había hecho complicado, aburrido, no sé, no sé qué otros calificativos poner de lo que yo sentía, pero el día de hoy ha sido una revelación muy hermosa la que mi padre me ha dado en cada uno de estos procesos de la salvación, ¿no? Muy hermoso cuando hablabas de lo que es la misericordia. Mi padre me trajo a la mente estos versículos de Primera de Juan. No recuerdo el capítulo que es, pero que dicen, creo que es el capítulo 4, dice:
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y se me hizo unas frases muy resumidas de lo que realmente es la salvación por misericordia, ¿no? La venida de Cristo, bueno, incluye muchísimas cosas. Es un pasaje bastante amplio, pero en pocas palabras incluye la obra redentora de Jesús y la salvación que él hizo por misericordia para cada uno de nosotros. Y cuando estabas describiendo la salvación por el lavamiento de la regeneración, trajo Dios a mi mente un pasaje, un recuerdo de hará, pues, estimo unos 15 años, donde conocí a una persona por motivos de trabajo y establecimos una relación y de alguna manera acordamos vernos un sábado en mi oficina y el hombre llegó allá a la oficina, vimos las cosas que íbamos a ver de trabajo, pero Dios empezó a hablarle y pues le dio el mensaje de salvación, el mensaje como yo lo entendía en esa época, todavía sin la adopción. Y este hombre, pues, recibió a Jesús. Y la siguiente semana acordamos volver a vernos, y al siguiente sábado llegó y me empezó a platicar que pues él es casado, pero tenía una relación adúltera, ¿no? Tenía un amante. Y ese día que nos vimos, él había quedado de verse con ella, después de platicar conmigo. Entonces me dijo, me confesó, me dio testimonio más bien, de que ese día que él recibió a Jesús, bajó a su coche y puso las manos en el volante y dijo, ¿y ahora qué hago? Yo no puedo ir a esta cita que tenía. Y decidió hablar y cancelar la cita que tenía. Entonces se me hizo tan claro lo que ocurrió esa tarde, lo que es el lavamiento de la regeneración, cómo Dios cambió en un momento el espíritu de esta persona y le cambió la vida totalmente. Actualmente él pues, él es católico, vive con su esposa, tienen una actividad muy fuerte con grupos de matrimonios y se me hace maravilloso lo que Dios hace en una vida, cómo cambia el sentido de las vidas. Y bueno, también me llevó Dios a recordar el mismo instante en que yo recibí a Jesús y la felicidad tan grande que tuve después de andar buscando a Cristo durante tantos años. Bueno, a Dios no sabía yo que era Cristo todavía durante tantos años, y el momento exacto en que recibí el mensaje y lo acepté y recibí a Jesús, como la sed, esa sed que yo sentía, esa hambre y sed de Dios, pues quedó anulada, quedó saciada, ¿no? Y bueno, fue hermoso todos estos eventos a lo largo de esta plática. Y finalmente, cuando estabas explicando, bueno, el Espíritu Santo nos estaba explicando
lo que es la renovación en el Espíritu Santo, también Abba me trajo varios eventos a la mente, y uno de ellos, o sea, Dios me ha estado explicando que esta última parte, lo que es la renovación en el Espíritu Santo, tiene que ver, bueno, por supuesto, con una limpieza enorme que está haciendo Dios en nuestros corazones, con la destrucción de fortalezas, pero también con la destrucción de ídolos. O sea, la destrucción de ídolos es el punto focal que usó Dios para platicar conmigo en esta charla. Y me trajo a la mente un recuerdo de, yo todavía me consideraba miembro de la Iglesia Católica, y esto habrá sido por allá de 1995, 96. Y bueno, en la Iglesia Católica pues hay prácticas idolátricas, y una compañera de estudios me había regalado una imagen de Cristo, como de 30 centímetros, y la tenía yo en mi recámara, y pues no le oraba ni platicaba con ella ni nada, ¿no? Pero pues como había sido un regalo de una persona que yo apreciaba, pues la tenía ahí en la recámara. Y leyendo el libro de Isaías, Dios me llevó a la revelación de lo que es la idolatría y las imágenes y todo. Y volteé a ver esa imagen que estaba. Entonces saqué un martillo y la destruí en el bote, y la puse en un bote de basura que teníamos ahí en la recámara, ¿no? Y a partir de eso, Dios trajo otra serie de recuerdos de cómo Dios ha ido limpiándome de ídolos que tenía a lo largo de mi vida, ¿no? Y ahorita, en estos momentos, yo estoy viviendo ese mismo proceso, pero mucho más intenso, ¿no? O sea, Dios sigue destruyendo ídolos en mi corazón. Y en estos días, Dios está trabajando posiblemente con el ídolo más grande que yo tenía, ¿no? El ídolo, pues, que he conservado, pues, que había conservado muchos años de mi vida, ¿no? Y Dios está tratando con ese ídolo, lo está destruyendo de manera implacable, inmisericordia, y yo estoy asombrado porque si yo hubiera pensado en esto hace, no sé, un par de años, hubiera dicho que para mí era imposible de vivir lo que estoy viviendo. Y sin embargo lo estoy viviendo con tanta paz, con tanto amor, con tanta piedad, con tanta misericordia, que Dios está compartiendo conmigo, mi Padre está compartiendo su misericordia, su piedad. Y estoy asombrado de este maravilloso proceso de la renovación en el Espíritu Santo, que Dios está haciendo en mi corazón, en mi mente. Y bueno, pues se los comparto. Ha sido precioso para mí toda esta tarde, maravillosa. Gracias. Gracias, Marco. Qué hermosa el venir a entender la obra de Dios, y finalmente lo que nuestro Padre se ha propuesto hacer es escribir en nosotros su historia, la historia de su amor, de su fidelidad, de su misericordia,
de su adopción y de la renovación de nuestro entendimiento. Pero Él sabe cómo Él piensa. Y entre Jesús y el Padre no hay separación en cuanto a la manera de pensar y de ser. Hay una absoluta unidad. Y esa es la promesa que Él nos ha hecho. Traernos a vivir la plenitud de Dios. Lean Efesios capítulo 3. Y van a ver allí enfatizado eso. Hasta que cada uno seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, no puedo ser lleno de la plenitud de Dios si estoy lleno de otras cosas. Esa es la santificación, esa es la renovación. La renovación me permite entender lo divino y desechar lo humano. Y allí ocurre la obra de santificación. Dios limpia, pero no a la fuerza. ¿Sí? Y por lo tanto, cada uno tenemos que ser traídos a ver las cosas y a hacer la elección. Y luego a la vivencia de lo divino. Y qué hermoso en lo que nos compartes, Marco, cómo el Espíritu Santo está haciendo efectiva la salvación en tu vivencia diaria y en cada etapa, ¿no? Vamos a Puebla. Vi una mano levantada por allí. Adelante. Estelita, ya te escuchamos. Adelante. Pues yo lo que quiero en realidad es darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque esta plática me conmovió profundamente. Profundamente. Tengo hasta deseo de llorar. Me llegó verdaderamente al corazón y eso me lleva a mí, a Jesucristo, porque en Jesucristo en realidad está todo. En el hecho de que Él es nuestro modelo, de que Él, su relación con el Padre es esa relación a la que nosotros debemos llegar. Entonces me hace pensar en que también la manera es el hecho de vivir en uno con nuestro Padre. Entonces es lo que quiero decir, le doy gracias a Dios porque sé que no siento que sea difícil, no siento que sea, no siento que es sencillo porque Él ya proveyó todo. Y yo lo que siento ahorita es un deseo de decirle, aquí estoy totalmente, completamente, Espíritu Santo, dirige mi vida, dirige mi ser, dirige mi corazón. Y es en realidad lo que quiero decir. Gracias. Gracias, Estelita. Adelante, Betty. Estaba yo platicando aquí con las chicas que el Espíritu Santo es como esa parte en la que dice que quebranta la piedra. Estoy viendo cada vez que estamos haciendo uno con papá. Él está rompiendo y es como que cada día está trayendo y está rompiendo pedazos de humanidad que todavía están en mi ser, ¿no? Yo lo reconozco y veo que todavía hay muchas cosas que tengo que soltárselas y decirle, papá, no puedo, pero tú sí. Entonces, cada día es como para mí que está limpiando, rompiendo, haciendo. O sea, no estoy como hace tiempo atrás. Estoy contenta con el Señor, pero percibo que todavía estoy tiene que ser como algo constante que tiene que ser, ¿no? Es algo, saberme que estoy en Él y que soy uno con Él y permitirle que Él me hable antes de yo pensar, ¿no? Es lo que estoy viviendo y me gozo porque ahí la llevo. Y si Dios está
pudiendo hacer la obra, si llegamos a entender que no hay nada que hacer, hay todo que permitir. Sí, que todo lo que el Espíritu Santo te muestra que no está operando divinamente en ti, no es para que tú lo cambies. Es para que tú aceptes que Él haga su obra en ti. Y empiezas a ver el poder con el que hace las cosas y la sabiduría y el amor con la que Él hace su obra en ti, y empiezas a ver la manifestación de su obra en ti. Cuando empiezas a ver manifestada en ti la naturaleza de Dios, eso es producto de lo que Dios está haciendo en ti. Y por eso es que somos llamados al reposo de Dios, porque es donde Él hace, yo no hago. Él actúa, yo participo. Es Él en mí. Y en las palabras de Pablo, ¿no? Podemos ver esa escuela en su vida cuando él dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pues qué maravilloso cuando estamos viendo el avance de esa obra de Dios que va a permitir esa plena vivencia, ¿no? Seguimos en Puebla, adelante. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Yo les quiero comentar que para mí esta plática ha sido verdaderamente maravillosa, pues porque el cambio que nuestro Señor va haciendo en cada uno de nosotros y el cambio que ha hecho en mí, me ha servido para no sentirme sola, para precisamente estar con Cristo juntamente crucificada. Y la semana pasada Benjamín tuvo un evento muy fuerte y Mari Carmen se llevó el susto de su vida porque le dio su primer ataque epiléptico a Benjamín, y Mari Carmen no había visto cómo estaba la luz apagada porque ya era noche, ya lo habían pasado a su curita. Cuando empieza a llorar, va Mari Carmen por el niño, y bueno, estaba oscuro, prenden la luz y Benjamín ya no podía respirar y estaba bastante mal. Tuvieron que llamar al 911 para que fuera. Y ya me platicó más tarde, o sea, esa noche yo no dormí porque Mari Carmen ya estaba en el hospital, y le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a estar comunicando para ver cómo va Benjamín. Y así me la pasé con ella toda la noche, pero confiando en mi papá que pues él tiene la última palabra, y pues ya vieron a Benjamín, le sacaron sangre. María, antes de que llegara el 911, le puso un supositorio y ya se durmió. Así es que llegó dormido al hospital. Pero la maravilla más grande es que al tercer día, después de que salió Benjamín del hospital, me habla Mari Carmen por videollamada y me saluda, mamá, buenos días, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿y tú cómo estás? Me dijo, bien, mira. Y Benjamín con una sonrisa maravillosa, solamente el Señor, le digo que puede hacer eso. Y la verdad, ¿sabes? A mí me da esa paz, me da esa tranquilidad, porque yo sé que no estoy sola, mi hija no está sola tampoco. Mari Carmen, gracias a Dios, ya se apoya más en el Señor. Ya me dice, mamá, tú me enseñaste eso, porque pues yo le hablo conforme voy aprendiendo la palabra del Señor, yo voy hablando con Mari Carmen, y Mari Carmen me dijo, mamá, ¿sabes qué? Esta vez me sentí tranquila, me sentí confiada, y a mí me dio muchísimo gusto, porque digo, bueno, no cabe duda que mi padre, lo que nos enseña, se lo podemos enseñar a nuestros hijos, esta fe, y quién vive en nosotros, y quién vive por nosotros. Y esta semana ha sido de mucha bendición, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Me he sentado en las mañanas a desayunar, a platicar con el Espíritu Santo, y me ha dado mucha paz, mucha alegría,
pero me siento muy plena y muy contenta de que, bueno, y confiada en que papá está haciendo la obra tanto en la familia de Mari Carmen como en mí, y pues así seguirá, porque por fe así seguirá. Y muchas gracias por todo. Gracias. ¿Se dan cuenta? En todo esto podemos ver el trabajo de salvación operando. Sí, una nueva manera de pensar que es acorde a la verdad de quién es nuestro Padre, a la verdad de quién somos nosotros para Él, y entonces se rompen todos esos esquemas que prohíben que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Y qué hermoso cuando esa vida no solamente la disfrutas tú, sino empieza a fluir de ti a los demás. No solo para que les impacte y digan, ah, qué caray, qué diferente eres, o que te hagan a ti el héroe de la película, sino para que, como Jesús dijo, yo vine para que tú tengas vida. No vine para que admires que yo soy vida, sino vine para que tú la tengas. Y la tengas en abundancia y de ti corra y se derrame para que otros la tengan. Y eso es el enorme privilegio que tenemos como hijos de Dios. Y todo donde los razonamientos en tu corazón aleguen en contra de que tú seas esa persona, ahí es donde está esa elección. ¿Sí? Nunca limites a tu Padre en ti. Nunca aceptes ya más, pues yo creo que yo no. Porque eso es absoluta incredulidad en su poder para cumplir en ti su palabra. Entonces, esta práctica tan sencilla, desecha lo humano, recibe la leche espiritual que está allí lista para ser provista a tu espíritu y vive de ahí. Muy bien, no sé si hay alguien más antes que demos gracias. Pues vamos a dar gracias. Padre, qué hermoso es sabernos en tu responsabilidad, en tu promesa, en tu fidelidad, para traernos a cada uno de tus hijos a la plenitud de quien tú eres, para vivir exactamente lo que Jesús vive. Y gracias porque en ti no hay frustración, ni hay amenazas, ni nada de eso. En ti lo que hay es un compromiso que está sellado por la sangre de Jesús en el libro del Nuevo Pacto y sellado en nuestro corazón por tu Espíritu, de que lo que has iniciado en nosotros lo vas a perfeccionar. Así que, Padre, adelante con tu obra. Que cada uno de tus hijos podamos crecer en esta salvación tan grande que por gracia nos has concedido. Es en su nombre que te damos gracias. Amén. Mis hermanos y hermanas, bendiciones. Les amamos.